Todos sabemos que los diamantes se forjan bajo presión. De igual forma, la grandeza humana se forja en la adversidad. Podemos decir sin dudarlo una pizca que Job es un diamante. A este momento de la historia ya es un veterano del dolor. Y con eso también podemos decir que hay grandeza espiritual en él. Digo que la hay porque la reacción que él está teniendo a las peleas que Satanás le está propinando es una muy buena reacción. Significa que los consejos que Job pueda darnos están garantizados primero porque son palabras de Dios. Eso basta. Pero si quisiéramos algún agregado, ahora puedo decir, bueno, él se ha forjado en la adversidad. Sus consejos, vaya que debemos escucharlos. Como contexto digo esto para introducir nuestro estudio de hoy, porque el domingo que pasó, el tema fue cuidado con las mujeres fatuas. Sin afán de congraciarme con ellas y ahora regresar el sermón a los hombres, debo decir que nuestro sermón de hoy se titula Cuidado con los hombres fatuos. Vayan a Job capítulo 2. Libro de Job capítulo 2, vamos a ir hasta el versículo 8, así sentaditos. Cuidado con los hombres fatuos. ¿Listas sus Biblias? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Esta expresión, recordarán, fue la que le ganó a la esposa de Jacob la reputación por la posteridad a una mujer fatua. Hasta ahí llegamos el domingo. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? En todo esto no pecó Job con sus labios. Oramos. Señor, queremos que tu palabra nos redarguya, nos exhorte o nos consuele. Sabemos que no lo merecemos, pero con tu gracia, si tu gracia obra un milagro, nos abraza y a través de este inútil predicador nos hablas, todos podremos crecer. Por favor, haga ese milagro, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Científicamente está comprobado que las mujeres hablan muchísimo más que los hombres. Y no me disculpo, porque no es un defecto. No se ofendan, señoras o señoritas, porque no es un defecto hablar mucho. Y tampoco es un dato que saqué de la experiencia de varios. Los libros dicen, y consulté más de uno, que las mujeres un día hablan promedio 17,000 palabras. Una mujer de edad media habla promedio al día 17,000 palabras. Yo empecé a hacer cuentas y dije, wow, eso es mucho. Sé que querrán preguntar, ¿y los hombres? Bueno, en contraste, nosotros los hombres de edad media, el promedio que hablamos al día es 7,000 palabras. Así es que, señoras, ustedes definitivamente, y señoritas también, ustedes hablan más del 60% que nosotros. Eso es un montón.
Y si usted está casada con un hombre como este servidor, su problema es mayor, porque mi esposa con frecuencia se queja y me dice que ¿por qué no hablo? Y yo estoy a punto de decirle, ya hablé mucho. Y más de alguna vez cuando recibimos llamadas en la noche, yo estoy con mal humor viéndola mientras ella está en el teléfono, a punto de quererle decir, ¿y por qué no le decís buenas noches a Dios? Bueno, busqué científicamente por qué sucede esto. Hay cuando menos 10 razones serias del por qué las mujeres hablan más que nosotros los hombres. 2 o 3 de esas razones tienen mucho que ver con nosotros y nos conviene que supiéramos por qué, pero no nos atañe a nuestro estudio. Así es que sería necio darles esas 3 razones. La única que voy a decirles es que el último estudio hecho en la Universidad de Maryland descubrieron que las mujeres tienen mayor, pero mayor cantidad de FOXP2. Nunca supe de eso, así que también investigué. Es lo que los científicos llaman la proteína del lenguaje. Eso significa que Dios les dio a ustedes grandes cantidades de esa proteína y ustedes necesitan gastarla. Así es que esa es la razón por la que, entre otras 9, ustedes hablan bastante. Y si en algún momento dije, ustedes hablan mucho, perdónenme. Quise decir, hablan más que nosotros los hombres. Ahora, estoy diciendo eso como contexto porque el hecho de que ustedes hablen más con nosotros los hombres no significa que no tienen nada bueno que decir. Cuidado, porque hay muchas mujeres, especialmente las mujeres temerosas de Dios, especialmente las mujeres de oración, especialmente las mujeres que estudian la Biblia, especialmente las mujeres que leen libros afines a la Biblia, tienen muchas cosas sabias que decir. Y si usted y yo, como esposos, tuviéramos una pizca de sensatez, las atenderíamos. De hecho, les dije que Job nos da el ejemplo. Al leer que ella estaba hablando con su esposo, no dice que Job la ignoró. No dice que Job, al saber que lo que estaba diciendo, porque en efecto, lo que dijo esta vez fue una insensatez, pero no por ello Job de forma malcriada la ignoró. Dice que él de forma respetuosa, de forma atenta, él escuchó lo que su esposa tenía que decirle. Y ese es el punto. Ese es el primer consejo para usted y para mí como esposos o como hombres. A los solteros les diría, usted tiene que prestar mucha atención a lo que su mamá tiene que decir. Mucha atención. No solo hay ingratitud en su corazón y no solo hay mala educación cuando usted dice, ahí viene otra vez con lo mismo, sino que también hay falta de respeto a Dios. Porque su deber es escuchar. No dije, la Biblia no nos está diciendo que hay que obedecer ciegamente lo que ella tiene que decir. Dice que hay que ser respetuoso y atender lo que ella tiene que decir. A los que somos casados exactamente igual. Debemos escuchar lo que quieren decir. Ahora, debo ponerlo como valor agregado.
Si usted tiene como mamá o como esposa una de esas mujeres de oración que a todo dicen, déjame orar primero. Si usted tiene como esposa o como mamá una de esas mujeres que es tan, pero tan usual verlas de rodillas. Si usted tiene por mamá o por esposa a una mujer que su Biblia está desgastada por lo mucho que la consulta. Si usted tiene por mamá o por esposa a una mujer que siempre está llevando un libro a fin y que además de todo eso, que ya es suficiente, diría yo, tiene por mamá o por esposa a una mujer dulce, oiga, si usted o yo no las atendemos y no las escuchamos, tengo el deber, aunque suene grosero de mi parte, decirles que usted es un hombre fatuo. Y que según Job, usted se va a volver sabio cuando la burra enfrente de su casa tenga un hombre por hijo. O sea, ¿cuándo? Nunca. Por supuesto que esa es una forma poética, no mía, fue de Job decirla. Eso es cuando él empezó a debatir con sus amigos. No se pierda la discusión, el inicio de la discusión con sus amigos. Eso es el domingo, es fascinante. Pero bueno, Job cuando empezó esa discrepancia dijo de esta forma eso. Consejo número 1 para los hombres fatuos de los cuales yo no quisiera ser parte. Debo escuchar a mi mamá, debo escuchar a mi esposa, y si son mujeres piadosas, lejos de ser desagradecido con ellas, debo agradecer mucho a Dios porque son una bendición para mi vida. Segundo consejo, vayan al versículo 10. No, todavía no lo lean, mejor respóndanme. Cuando Job escuchó la grosería que su mujer le dijo, porque fue una grosería, le dijo, morite, no sin antes maldecía a Dios. Por supuesto que fue una grosería. Y yo les pregunto a todos los hombres, ¿cómo merece a una mujer así que nosotros le respondamos? No, mejor no lo digan, pueden decir algo indebido. Supongo que alguno estará pensando, hay que decirle tal como ella dijo. Pero mi pregunta bíblica es, ¿cómo respondió Job? Alguien habló, pero no sé dónde. ¿Cómo respondió Job? Sabiamente. Quieren hablar, pero no veo las manos. ¿Cómo respondió Job? ¿Quién habló aquí? Oh, hermana, ¿de dónde saca que fueron sabias? Creo que usted quiere responder de que Job habló con la Biblia, porque él respondió bíblicamente. O él usó una frase espiritual en la que dijo, vamos a recibir el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Su respuesta fue totalmente bíblica. Ese es el segundo punto. Nosotros los hombres deberíamos asegurarnos que nuestras respuestas estén fundamentadas en un argumento bíblico, porque con mucha frecuencia nuestras respuestas están fundadas en nuestra mala crianza. ¿Y sabe por qué no están fundadas nuestras respuestas en la Biblia? Porque no la leemos. Si usted y yo la leyéramos con bastante frecuencia, las respuestas bíblicas
se nos acercarían, porque estamos alimentando el espíritu. Pero si eso es lo único que nosotros no alimentamos, ¿cómo vamos a responder sabiamente? Y hasta donde yo entiendo, ninguna esposa, ninguna mujer que sea respetuosa de Dios va a responder mal ante un argumento bíblico. Ninguna mujer respetuosa de Dios va a agredir ante un argumento bíblico. En todo caso, si sigue molesta, va a callar, porque sabrá que esa discusión no puede refutarse, pues hay un argumento bíblico de por medio. Pero ¿cómo vamos a conseguir eso si la Biblia es lo último que leemos? Hay algunos que hoy han leído lo que han querido, pero el capítulo 12 de Job, que es el que correspondía leer hoy, eso no lo han leído. Claro está que si usted, en lugar de estar casado con una mujer, si no piadosa, que al menos está luchando por honrar a Dios, si usted está casado con la prima de Jezabel, la cosa es diferente. Pastor, ¿y quién es Jezabel? Lea la Biblia. Y también le puedo decir, si usted está casado con la prima de Jezabel, usted no necesita orar con ella, usted lo que necesita es llevar a un exorcista con ella. Pero yo espero que ese no sea el caso de nuestra comunidad, que aquí hombres y mujeres venimos a la iglesia porque queremos aprender de lo que Dios tiene para nuestro diario vivir. Entonces, ella o él mostrará respeto a la Biblia. Claro que no estamos animando a nosotros los hombres a volvernos fanáticos y etiquetar religiosamente todo lo que está en derredor nuestro. Esas personas que satanizan hasta las nubes y dicen, vi un demonio, por favor, eso es para ignorantes. Estoy diciendo que si leímos la Biblia, una pizca de sabiduría nos va a abrazar. Aun cuando seamos muy necios en cuanto a adquirir conocimiento. Mientras estudio todo esto, se me vino a la mente, y creo que es una idea fabulosa. Yo tengo problemas de comunicación. No hablo mucho. Y me gusta que mi esposa vaya al punto. Y cuando empieza a contarme toda la telenovela, ¿cuál es el punto? Déjame que te cuente. Quiero saber el punto. Y ahora yo sé que estoy haciendo mal y que es una grosería de mi parte. Gracias, Job, por enseñármelo. Pero la verdad es que tampoco estoy animado de escuchar toda la telenovela. Y en esa grosería de mi parte, a veces cuando nos sentamos a comer, cometo el grave error de estar trabajando en el teléfono mientras comemos, o si no, ver alguna serie. Y más de alguna vez ella se ha enfadado y ha sacado su teléfono, y yo no sé si todas las mujeres hacen eso, pero levanta el rostro, y no quiero hacerle como porque me van a regañar luego. Como quien dice, no quieres hablar conmigo, tampoco me interesa hablar con vos. Y tiene toda la razón, fue mi culpa. Entonces ya me ha pasado 2 o 3 veces, y 2 o 3 veces cuando tengo sensatez le digo, está bien, perdóname, y guardo el teléfono, hablemos. Y ya cuando le digo hablemos, me dice, ya no tengo que hablar con vos. Pero mire, ahora que estamos haciendo esto, tenemos mucho de qué hablar. Porque podemos compartir lo que Dios nos habló a los dos en Job capítulo 12.
De hecho, estábamos sonriendo mucho con la forma poética de Job de decirle burro a uno de sus amigos. Estábamos sonriendo cuando me preguntó sobre vianda, cuando me preguntó sobre otro vocabulario que olvido. Teníamos mucho de qué hablar y nos edificábamos alrededor de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, los chicos, los solteros, especialmente los que ya están en época de noviazgo, si usted no tiene nada espiritual que hablar, es como que esté yendo por un abismo de tentación, porque sabemos que dos cuerpos del sexo opuesto se atraen vertiginosamente, y si no están casados, eso va a ser una frustración y un fracaso horrendo. Y como no tienen nada que hablar, pero si hablan del Señor, es emocionante. Es emocionante descubrir lo que platicábamos hoy con Fernando respecto al liderazgo. Consejo número 3. Cuando Job le respondió a ella, has hablado como una de las mujeres fatuas. Les pregunto, ¿qué tipo de entonación ustedes creen que Job dio? Cuando digo de entonación, me refiero, ¿subió la voz? ¿Se lo dijo molesto? ¿Has hablado? Déjenme ponerle la idea. Ella le dice, Job, maldecía a Dios y morite. Entonces él, desde allá abajo, porque dice que estaba sentado poniendo ceniza sobre su cuerpo, él le dijo dos opciones: has hablado como una cualquiera, o has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Cuál entonación piensan que dio? Levántenme la mano porque no les entiendo. Ya nadie habló. Es curioso este auditorium. Sí, Renato. La segunda, habló pasivamente. ¿De dónde saca la idea? Estaba sufriendo. ¿No le ha pasado a usted, especialmente nosotros los hombres, que cuando estamos sufriendo nos volvemos de peor humor y alzamos más la voz? Pues, ¿por qué cree que el otro no? Espiritualmente ya estaba siendo ministrado. Bueno, es una posibilidad. Balta. La clave para no suponer nada es seguir leyendo. Y van a descubrir que ahí dice que a pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó con sus labios. Esto nos deja entrever que Job, su entonación fue serena. No solo fue sabia, sino que fue serena. No maldijo. Cuando en la Biblia dice maldice, está ocupando blasfemia y palabras sucias, fuera de tono. Entonces, a pesar de todo eso, Job habló con pureza a su esposa. Y ese es el tercer punto de los que no queremos ser fatuos. Usted y yo debemos esforzarnos para nunca, por ninguna razón, ni gritar, ni regañar, y mucho menos hablarle a nuestra esposa con palabras sucias. Eso no es de un cristiano. Pastor, pero es que usted no sabe cómo me provocó. ¿Y qué cree que esta le dijo? Morite. Y no estamos aquí hablando de nuestro contexto. Aquí estamos estudiando cómo nosotros mejorar. Usted y yo no tenemos derecho a gritarle a nuestra esposa. Nunca.
Pero si tenía razón, no teníamos derecho. Ella no es nuestra hija. Además, a nuestras hijas tampoco tenemos el derecho de gritarles, y menos con palabras sucias. Un cristiano no haría eso. ¿Sabe por qué? Porque ella también es una hija de Dios. Y usted y yo, como marido y como papá, ¿usted o yo permitiríamos que alguien le grite a nuestra esposa, a nuestra hija? ¡Jamás! En mi presencia. ¿Cierto o no? Bueno, algunos hasta se jactan y dicen, el único que te puede gritar en la vida soy yo. ¡Wow! ¡Qué lujo para esa mujer! En fin, usted dice eso porque la ama, porque la protege, porque es un buen hombre. Bueno, ¿acaso Dios no ama a su hija, a su esposa? ¿Acaso Dios no quiere proteger a su hija o a su esposa? Entonces, si ella es hija de Dios, usted y yo no tenemos el derecho a gritarle. Y muchísimo menos a usar palabras sucias. Ellas no querrán creernos nada espiritualmente, porque con la misma boca con la que maldecimos queremos bendecir a Dios. Si estamos usando un vocabulario sucio, eso está en contra de la voluntad de Dios. Ellas no querrán creernos nada. Y la Biblia dice que debemos tratarle como vaso frágil. El vaso frágil es que se puede romper fácilmente, y sabemos que los decibeles de sonido pueden romper un vaso de vidrio. Usted y yo con nuestros gritos podemos estar rompiendo el alma de nuestra esposa o de nuestras hijas. Días atrás, un buen amigo se me acercó y me dijo, Carlos, no estoy de acuerdo con vos en muchas cosas, pero en esto estoy de acuerdo porque es bíblico. Me siento avergonzado. Yo he usado palabras sucias en mi casa y eso no está bien. Especialmente, me dijo él, ¿para qué lo hago? Entendemos cuando un alcohólico quiere beber más. Dicen que da placer. Entendemos que un drogadicto tenga que batallar contra esa sed. Entendemos la promiscuidad sexual. Hay un placer de por medio. Pero usar palabras sucias, ¿qué placer puede propinar? Me dijo él. Así es que mira, me dijo, quise platicar con vos porque me he propuesto luchar contra esto. La verdad es que no importa la posición que yo ocupe, no importa que yo soy el papá, no importa que yo soy el esposo, no importa mi posición en la sociedad. Delante de Dios, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que si mi corazón está sucio, mi boca es sucia. Entonces yo quiero batallar contra eso. Me dijo, he tomado la decisión. Dame algún consejo. Y yo me puse a reír y le dije el mismo consejo que estoy dando en cada culto. Lee más la Biblia. Él dijo, ¿para qué me va a servir? Tu vocabulario va a mejorar. Porque vas a estar siguiendo un vocabulario espiritual. Además de eso, pedilo en oración todos los días. Sé que llevas 60 o qué sé yo cuántos años tiene de usar un vocabulario sucio. De la noche a la mañana te va a costar, pero si batallas y lo pedís en oración, Dios puede darte la fuerza. Me dijo, me gusta. Debo orar todos los días y debo leer más la Biblia y libros afines que mejoren mi vocabulario. Y último le dije, y este no es bíblico, así es que hago la exclusión, me muevo del púlpito para que no es bíblico. Hace un trato con tu familia. ¿Qué me dijo? Por cada palabra sucia que digas, $1 en una alcancía. No es mucho, me dijo. No, la idea es que te duela. Porque si te duele, usted no va con palabras sucias donde el policía.
cuando lo acaban de parar. Señor oficial, buenas noches. Bárbaro, qué educación la que tiene. Usted cuando va a pedir un favor no va con palabras sucias. Usted y yo nos medimos, hacemos el esfuerzo, mejoramos nuestro vocabulario. Bueno, como estamos luchando, yo le dije que te cueste. Él me dijo, quizás voy a poner $2. 2 semanas después, porque yo le dije que le tenía que explicar eso a su familia y que ese dinero ya no era de él, era de la esposa y de los hijos, y que cada fin de semana rompían la alcancía y se iban a comer. 2 o 3 semanas, no sé cuánto. Una de las niñas de él se me acercó en el parqueo y me abrazó. Lo hace con frecuencia, o lo hacía con frecuencia. Y me dijo, gracias por la cena, pastor. Estamos yendo todos los fines de semana al Pollo Campero, me dijo. Mi pobre amigo, pensé yo. Bueno, no sé en qué terminó la historia, pero oro que en su casa haya un poquito más de santidad y que luchemos. Que de la misma forma que usted se propone ser fiel, que usted se propone no hacer actos que van en contra de la ley, que usted se propone no beber, que todas esas cosas son muy buenas y gloria a Dios los que las han conseguido. Puede conseguir no usar un vocabulario sucio y menos delante de su esposa, su mamá. Antes de terminar, chicas, si usted está saliendo con un chico que en la época del noviazgo ya usa un vocabulario sucio frente a usted, usted tiene que tomar una firme decisión y decirle que la debe respetar. Porque usted es una hija de Dios y merece respeto. Y que eso no debe seguir pasando. Si él no logra controlarlo, no lo va a controlar en el matrimonio. Porque en la época de conquista es donde nos medimos y en donde nos esforzamos. Usted debe quererse a sí misma porque Dios la amó y porque usted es valiosa para Dios. Pero debe ser una decisión que usted debe tomar. Finalmente, ¿casado o no casado? ¿Bien casado o mal casado? ¿Joven o adulto? ¿Mujer u hombre? Todos estos consejos son buenos porque son palabra de Dios, pero ninguno funciona si no tenemos una relación íntima con Cristo. Usted y yo necesitamos a Jesús en control de nuestra vida. Usted y yo necesitamos orar más. Usted y yo necesitamos más leer su Biblia, estudiarla. Usted y yo necesitamos interceder más los unos por los otros y sobre todo necesitamos entregar nuestro corazón a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña.